Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Prometí que iba a entregar lo que es lectura bonus en uno de los comentarios, mi querido Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, mi querido Aries. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Muy bien, corazón. Mi querido Aries, ¿alguna vez tú has tenido como un sueño en la cual empiezas a caer, a caer, a caer, a caer, cariño, y parece como el corazón se va a salir y no tocas lo que es suelo y te despiertas? Siento que muchos de ustedes, Aries, a veces sientes que no vas a encontrar salida a tus problemas. Lo único que tú quieres posiblemente es justicia. Lo único que tú quieres, cariño, es libertad, mi querido Aries. Siento como que en estos momentos hay un problema que te envuelve y te sientes como ahogar, te sientes como estresado, estresada. Parece como que hubiera una persona que no te deje en paz. Parece que hubiera una persona, cariño, que cada vez que tú sientes que vas a tocar el cielo, aparece un problema, aparece un obstáculo, Aries. Y muchos de ustedes, corazón, lo único que quieren es paz, libertad. Pero es como que también la otra parte, no es porque a lo mejor de repente te quiere en tu vida, no. Es como que es una persona que no le gusta perder, como que es una persona vengativa, vengativo, Aries. Es cierto que tú tienes tu carácter, pero tú lo que quieres es evolucionar, crecer, necesitas paz, necesitas tranquilidad, cariño. No necesitas complicarte la vida. Pero cada vez que sientes que al fin se acabó, aparece un problema nuevo. No sé por qué siento, cariño, que existe alguien que te bloquea tus caminos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Signos. Me sale un Capricornio. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Aries. La letra G, la letra Z, la letra Y y la letra E. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Aries. Vamos a ver. Me sale la carta de las de bastos. Siento que muchos de ustedes
Es como que me dice Richard, soy yo quien tiene que asumir con los gastos. Soy yo quien tiene que asumir en sacar adelante a la familia. Te sientes como un poco solo, un poco sola, te sientes aislado, aislada. Como que inclusive tu entorno, Aries, no te entiende o no te comprende en estos momentos. Siento que muchas veces ustedes, cariño, posiblemente gritas o te quejas de lo que te está pasando, pero es como que estuvieras hablando con la pared. Es como que para ellos esto no significa nada. Es como que en algún momento tú has pedido ayuda, tú has pedido consejo, pero tu entorno o a las personas que tú estás pidiendo, Aries, simplemente te ignoran. Simplemente piensan que tú estás exagerando. Tú necesitas ayuda, cariño. Tú necesitas que alguien te entienda, pero no te comprenden. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, hay un ave que está gritando. Esta ave está sola, está solo. Muchos de ustedes, cariño, se sienten tristes, se sienten solos, se sienten solas. El mundo entero piensa que Aries no tiene problema. Piensa que Aries lo puede todo. Pero tú también tienes tu corazoncito, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, qué me dice en el tarot de la New. Aries, 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 cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. La carta del 6 de copas. A veces te levantas, a veces de repente no puedes dormir, te cuesta conciliar el sueño, estás pensando en tu futuro, estás pensando en una persona, pero siempre tú solo, Aries. Es como que, mi querido Aries, como que el mundo entero te hubiera dado lo que es la espalda, o tú tienes esa sensación que las personas que realmente deberían estar contigo te dan la espalda. Vamos a continuar. La carta de la muerte, la carta del 8 de pentáculos. Siento también, mi querido Aries, que posiblemente va a haber una transformación. Si tú todo este tiempo has tenido la percepción que te encuentras sola, te encuentras solo, siento que vas a recibir como una palabra de aliento. Siento como que alguien empieza a entallar en tu mundo. Una noticia, un mensaje, una llamada, Aries. Porque tenemos la carta de la muerte y la carta del 8 de pentáculos. Algo se reactiva, cariño. Algo se reactiva. Entonces, esta temporada en la cual tú has estado remando solo y sola, en la cual de repente te sentías desplazado y desplazada por los demás, se acaba. Se acaba. Yo siento, cariño, que el mundo entero se va a dar cuenta, que tu entorno se va a dar cuenta que tú necesitas de ellos. Alguien te apoya, Aries. Alguien te escucha. O simplemente, corazón, si quizás existía una persona que te ponía en contra de los demás, y estas personas, cariño, le daban la razón a ellos o a ellas, ahora se dan cuenta que han cometido lo que es un error. Entonces, mi querido Aries, ten fe, cariño. Agradece a Dios, al universo, a tus guías, porque te van a dar lo que es una oportunidad. Tus días de tormentos, tus noches de tormentos, mi querido Aries, se terminan. Alguien viene y te rescata, cariño. Alguien viene y te escucha, corazón. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Siento que lo has estado pasando mal. Siento, mi querido Aries, que muchas personas te daban la espalda, que muchas puertas se cerraban. Pero ahora, cariño, las cosas van a cambiar. Paz, escucha. El arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Si tú de repente, mi querido Aries, quizás
has estado haciendo las cosas un poco mal, o quizá de repente, cariño, has estado renunciando a muchas personas por una persona tóxica, porque puede ser el caso. Siento que ahora tú quieres hacer las cosas bien. Siento, mi querido Aries, que tú quieres un cambio en tu vida. Que tú quieres, cariño, derramar amor, dar amor y recibir amor. Siento que quieres paz, armonía, y te lo van a dar. Te lo van a dar, cariño. Tú has estado saliendo prácticamente de un infierno. Tu vida ha sido un infierno, o ha estado siendo un infierno, o es un infierno. Pero siento que te rescatan, cariño. Siento que algo va a pasar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. 2 grupos, elige uno de ellos. Aries. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 2. La carta del ermitaño es un no, Virgo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Caballero de aire, intelectual, determinado, motivado. A pesar que tu mundo, mi querido Aries, puede ser difícil, muchos de ustedes lo van a poner ganas. Muchos de ustedes, cariño, van a resurgir como el ave fénix. Siento, corazón, como que ahora te llega lo que es una temporada de motivación, de entusiasmo, de hacer algo nuevo en tu vida, de hacer un proyecto, Aries. Siento esto. Porque esta carta, cariño, a pesar que todo está lleno de nieve, esta persona, cariño, se levanta y dice, tengo que continuar. Va a haber algo que te va a motivar a salir adelante. A lo mejor puede ser que conozcas a una persona nueva, a lo mejor hay una persona que te va a apoyar, a lo mejor, cariño, te llega un trabajo, un proyecto, o la familia va a estar contigo. Pero vas a tener un motor y motivo, mi querido Aries. Vas a tener algo por qué seguir adelante. Un entusiasmo, corazón. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver. Mi querido Aries, vamos a ver, corazón. La carta de la emperatriz. Creación, abundancia, acción. Es como que tú volvieras a renacer otra vez, o simplemente, cariño, muchos de ustedes, ese motor y motivo son los hijos. Ya sea que a lo mejor ya lo tienes, o simplemente muchos de ustedes van a ser madres o van a ser padres. Yo lo que siento, mi querido Aries, es como que tú me dices, Richard, sinceramente, si no estuvieran ellos, mis hijos, si no estuviera la familia, creo que hace tiempo simplemente me hubiera dejado llevar por la energía de la nada. Muchos de ustedes, cariño, es como que tu chute de energía, tu motor y motivo, es la familia, es los hijos. Siento que cada vez que a lo mejor de repente tú llegas cansado o cansada, cuando lo ves a ellos, te recargas de pila, te llenas de energía y dices, tengo que continuar, tengo que seguir adelante. Entonces, Aries, tu motor y motivo va a ser tu familia, va a ser tu pareja, va a ser tus hijos. No te rindas. Es cierto, Aries, que muchos de ustedes están lidiando con una persona narcisista, una persona tóxica, tóxico, una persona, cariño, que lo único que quiere es destruirte, pero no va a poder contigo. Si tú de repente te sentías solo, sola, el mundo entero va a salir lo que es a tu favor. Vamos a continuar.
La carta de la torre, la transformación, comprensión, cambio de vida, liberación. Cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay un ángel. Hay un ángel que te agarra de la mano, cariño, y te saca de esta torre en la cual está cayendo muchos rayos. Y aquí hay lo que es un reloj de arena, el tiempo. El tiempo, cariño. Te viene un cambio maravilloso. Te viene un nuevo comienzo. Cuando te dicen transformación, no me están hablando del pasado. No. Te están hablando de algo nuevo para ti. Nueva pareja, nueva familia, nuevo trabajo, nuevo proyecto. Y esto, cariño, ha sido mandado por el divino, por Dios, por los ángeles, por el universo. Quieren darte una oportunidad. Quieren que tú vuelvas a ser feliz. Porque aquí, cariño, hay un ángel, mira. Este ángel le toma de la mano. Fíjate muy bien. Le toma de la mano este ángel. Tu casa, tu hogar, tu vida, los rayos, el cielo oscuro, cariño. Sentías que el tiempo se te va como agua, pues ahora vas a tener una oportunidad. Y aquí, cariño, hay un ángel que está dando de lactar a una criatura. Quiere decir, corazón, que tú vas a empezar otra vez desde cero. Vas a renacer como el ave fénix. Hay un ángel que te va a nutrir con buena energía, cariño, con buenos deseos. Entonces, corazón, tu época de tormento, tu época de tristeza, tu época de dolor, mi querido Aries, se acaba. Vas a tener una oportunidad, pero tienes que creer, tienes que confiar. Y digo cosas nuevas. No me digas, Richa, yo quiero que venga el pasado. No, hay algo nuevo, maravilloso, perfecto, divino, que te está esperando. No es el pasado. Entonces, abraza los regalos de Dios, Aries. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Muchos de ustedes posiblemente ya han conocido una persona. Esa persona, cariño, es guerrero, es guerrera, tiene mucho carácter y te va a defender con capa y espada para que tú estés tranquila, para que tú estés tranquilo, para que tú seas feliz. Hay alguien que te protege, cariño, sea hombre, sea mujer, da igual. No siempre el hombre tiene que estar protegiendo a la mujer, las mujeres también nos protegen. Por ejemplo, cariño, tu madre. Una madre siempre está protegiendo a sus hijos, una madre da la vida por los hijos. Entonces, las mujeres también pueden proteger a su pareja. Mi querido Aries, alguien te va a demostrar que realmente está por ti. Es esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Economía, Aries. Para muchos de ustedes, hay una persona mayor de 50 años o mayor de 40, de piel blanca, puede ser rubio también, te va a hablar de un proyecto o te va a apoyar económicamente. Es una persona que su economía va muy bien, Aries, va muy bien. Esta persona, cariño, te va a apoyar. Viene como a rescatarte, viene a apoyarte, mi querido Aries. O esta persona te va a hablar de un proyecto, de un trabajo. La carta del 9 de espadas, cariño, es una persona que ha pasado mucho. Es una persona que siempre ha estado por ti. Entonces, yo siento que puede ser un familiar o es una persona que sabe de tu historia, que sabe de lo que tú estás pasando y esta persona, cariño, te apoya en la parte económica o te habla de un proyecto. La carta del mago, cariño, es una persona espiritual, es una persona que cree en Dios, en el universo, es una persona que cree en el karma. Por eso, corazón, encima el mago es tu signo, Aries, por eso que va a pensar en ti y te va a ayudar. Tus problemas económicos, cariño, empiezan a resolverse. Aparece un ángel en tu vida. Muy bien. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios
y el universo me ayude, mi querido Aries. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás en contacto cero o ya no tienes conversación o comunicación con una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar, o en una isla. Es entre alta y estatura normal, hombre o mujer, da igual. Está bronceado o bronceada. Tiene muchos resentimientos. Esta persona, cariño, actualmente no quiere nada positivo para ustedes. Muchos de ustedes también, cariño, posiblemente también van a estar lidiando con otra persona del signo Aries. O de repente tienes una conexión con tu jefe, tu jefa, profesor, profesora, una persona también muy deportista, una persona que cree mucho en la magia. Piel blanca o piel trigueña, puede ser que tenga tatuajes, cariño. La carta también del 6 de bastos. Muchos de ustedes están lo que es en un proceso legal, cariño, pero tú estás lo que es en la delantera. Si tú me dices, Richard, ¿será que esta situación, este proceso legal, va a salir a mi favor? Sí, sale a tu favor, cariño. Siento que las autoridades se dan cuenta que con la persona con la cual tú estás lidiando en la parte legal son mentirosos, mentirosas, narcisistas, son personas negativas. Entonces, las autoridades salen a tu favor. Te quiero, cariño. Apóyame para que tu signo siga creciendo y para entregarte lectura bonus de 40 minutos. Hasta la vista, Aries. Sé feliz. Bendiciones.